En este ejercicio nos indican que un bloque con una masa de 2 kilogramos es lanzado sobre un plano inclinado con una velocidad de 22 metros por segundo. La inclinación del plano está dada por pi sobre 6 radianes. Si lo queremos pasar a grados hexagesimales, recordemos que pi se puede escribir como 180 grados, todo esto dividido 6, es decir, en grados hexagesimales esto será 30 grados. Lo primero que nos piden es calcular la fuerza de rozamiento sobre el bloque durante el ascenso sobre el plano inclinado. Eso, para poder responderlo, vamos a empezar haciendo un diagrama de cuerpo libre sobre el bloque. ¿De acuerdo? Bueno, el bloque tiene una apariencia inclinada, algo más o menos así, veamos. Es algo de este estilo. Algo así podemos considerar al bloque. Vamos a dibujar un poco la superficie. Esto nos va a ayudar después a poder ubicar la dirección y sentido de la reacción normal. Bueno, como el bloque tiene una masa distinto de cero, la primera fuerza que nosotros consideramos es el peso. ¿De acuerdo? El peso se debe a la interacción entre el bloque y la Tierra. Se grafica siempre, mejor dicho, está dirigida siempre hacia el centro de la Tierra, y de manera práctica se grafica verticalmente hacia abajo. Este es el peso. Por otro lado, el bloque además está subiendo sobre una superficie, es decir, la superficie debe estar ejerciendo una acción sobre el bloque. Esa acción la podemos descomponer en dos componentes. Una es la reacción normal y otra es la fuerza de rozamiento. La reacción normal se grafica perpendicular a la superficie. Como la superficie es inclinada, la reacción normal también deberá ser inclinada. ¿De acuerdo? Una normal, por ejemplo, es algo que será de este estilo, ¿no? Perpendicular, digamos, es algo de este estilo, en esta dirección. Esta es la dirección perpendicular. Por lo tanto, la reacción normal se graficará de esta manera, perpendicular a la superficie. En este sentido va la reacción normal. Por último nos falta la fuerza de rozamiento. Bueno, el bloque está subiendo, es decir, el bloque se mueve de esta manera. La fuerza de rozamiento se grafica sobre el plano y en sentido opuesto al movimiento o al movimiento inminente. Como el movimiento se da en este sentido, la fuerza de rozamiento se debe oponer a ese sentido, debe ser contraria. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento se graficará de esta manera. Es paralela al plano, pero se opone al movimiento. Y ponemos F sub K, dado que es una fuerza de roce cinética, ¿de acuerdo? Porque el objeto ya está en movimiento. Para poder calcular la fuerza de roce, nosotros debemos determinar cuánto vale esto, cuánto vale el módulo de la fuerza de rozamiento. Recordemos que el módulo de la fuerza de rozamiento se puede calcular como el coeficiente de roce cinético por la reacción normal, por el módulo de la reacción normal. Para poder determinar cuál es el módulo de la reacción normal, vamos a establecer un eje de coordenadas, ¿de acuerdo? Un eje de coordenadas, un sistema de coordenadas. Vamos a establecer por aquí el eje Y, y vamos a establecer por acá el eje X, que lo vamos a mover un poco de esta manera. El eje Y va dirigido hacia acá, el eje X va dirigido hacia acá. Ahí tenemos establecido nuestro eje de coordenadas. Fíjense lo siguiente. A ver. La normal está dirigida a lo largo del eje Y. La podemos escribir de esta manera. El módulo de la normal por el vector unitario, J. La fuerza de rozamiento cinética está dirigida a lo largo del eje X. Ponemos el módulo y como está dirigida, el sentido es en el sentido del eje positivo del eje X, va un vector unitario Y.
Mientras que el peso, fíjense bien, no está dirigido a lo largo ni del eje Y ni del eje X. Por lo tanto, el peso tiene una componente a lo largo del eje X y una componente a lo largo del eje Y. ¿De acuerdo? Esta será la componente a lo largo del eje X y esta será la componente a lo largo del eje Y. ¿Cómo las determinamos? Bueno, para eso tenemos que descomponer el peso. Fíjense que habrá que descomponerlo en esta componente que va hacia abajo. Esta será la componente a lo largo del eje Y, que debe ser negativa. ¿De acuerdo? Debe ser negativa porque va en el sentido negativo del eje Y. Y aquí tenemos una componente que va en el sentido del eje X, la cual debe ser positiva. ¿De acuerdo? Muy bien. Fíjense lo siguiente. Si en este sentido va la normal, es decir, la cual hace 90 grados con la superficie, con el plano inclinado, fíjense lo siguiente. Vamos a trazar acá otra perpendicular, pero perpendicular al piso. Acá va el ángulo θ. Este es 90 grados. El ángulo que irá en este vértice tendrá que ser 90 menos θ, para que cuando lo sumemos con θ y con 90 grados, la suma total de los ángulos interiores de este triángulo rectángulo de 180 grados. Ahora, como acá también debe haber 90 grados, porque esto tiene la dirección de la normal, que es perpendicular a la superficie, este ángulo de acá es lo que le falta a 90 menos θ para sumar 90 grados. Por lo tanto, también debe ser θ. Este ángulo que está acá es el mismo ángulo que va acá. θ. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Por qué lo hemos determinado? Para poder escribir las componentes del peso en términos de el módulo del peso. ¿De acuerdo? Fíjense que entonces la componente X del peso es positiva, porque va en el sentido positivo del eje X, y vale P por el seno de θ, porque la componente X del peso la ubicamos por acá, en el cateto opuesto a θ. Y la componente Y del peso, que va a ser negativa, porque va en el sentido negativo del eje Y, lo vamos a poner como menos P por coseno de θ, ¿de acuerdo? Va en el sentido negativo. Muy bien, ahora, ¿en el eje Y hay movimiento? No, en el eje Y no hay movimiento, el movimiento se da a lo largo del eje X. Únicamente a lo largo del eje X el bloque acelera o desacelera. A lo largo del eje Y, no. En el eje Y hay equilibrio. Esto lo ponemos aquí. En el eje Y hay equilibrio. Como hay equilibrio, la suma de las fuerzas que van en el sentido positivo del eje Y deben ser iguales a las que van en el sentido negativo del eje Y. En el sentido positivo va únicamente la normal, y en el sentido negativo va la componente Y del peso. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo que nosotros vamos a tener es que la normal debe ser igual a P coseno de θ. ¿De acuerdo? La normal debe ser igual en módulo a la componente Y del peso. El peso sabemos que se puede calcular como masa por gravedad. Así que esto sería masa por gravedad por el coseno de θ. Y ahí tenemos la normal. Entonces, reemplazando, podemos determinar cuánto vale la fuerza de roce. La fuerza de rozamiento simplemente está dada por el coeficiente de roce cinético por la normal. Y la normal vale masa, gravedad, por el coseno de θ. Utilizando los datos que nos dan en el problema, esto será 0,3, la masa vale 2 en kilogramos, la gravedad vale 9,81, y el coseno de θ vale 30 grados, el coseno de 30 grados vale raíz de 3 dividido 2. Y si hacemos la cuenta, esto será 0,3 por 2 por 9,81 por raíz de 3 dividido 2, y esto sale 5 aproximadamente, 5.1
newtons. Recordemos que newton es la unidad de la fuerza. Como nos piden en sí la fuerza de roce y la fuerza es una magnitud vectorial, la podemos escribir de esta manera. Fíjense que la fuerza va en el sentido positivo del eje X, así que esto lo podemos escribir como 5.1 newtons en el sentido del eje Y. Así será la fuerza durante la subida. Y de esta manera se resuelve este ejercicio. Ahora vamos a resolver el inciso.